abrir la puerta desde lo más sencillo hasta lo más profundo, pero que inicie desde un lugar que me conecta para luego llevar a la persona a lo que tenemos, que es el Evangelio, que es poder de Dios. Porque tu vida puede ser el primer contacto con la Biblia que una persona va a tener. Hoy, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultura Podcast. Qué lindo volver a encontrarnos juntos otra vez. Sí. En el anterior capítulo estuve yo solo, en el anterior episodio, Sí. pero ahora estamos juntos otra vez los dos o los tres con nuestra bebé. Sí, los tres estamos acá de vuelta. Nos Sí. tomamos unos días para descansar, pero bueno, ya volvimos con todo. Sí, y liberamos un buen contenido, que fue una masterclass que habíamos grabado con el pastor Daniel Dimiro, que es nuestro amigo. Sí. Ya como 1000 jóvenes de cultura lo habían visto el año pasado Ajá. en el Congreso Cultura, Sí. pero igual la liberamos otra vez. Sabemos que fue bendición para muchas personas que nos fueron comentando. Claro. Así que bueno, esperamos que te haya sumado. Sí, es siempre bueno recordar, ¿no? O sea, la Sí. palabra de Dios siempre está bueno alimentarnos de nuevo de ella porque cada día es nueva y habla de formas diferentes a nuestro corazón. Total, y hoy además queremos contarte una noticia muy importante, ¿no, amor? Sí, que este domingo sale en nuestras redes una noticia bombástica que se viene para junio, ¿no? Junio 2021, y ya este domingo sale todo. O sea que si lo estás viendo antes del domingo, ahí llenate de expectativa. Y Sí. si estás viendo este capítulo después del domingo 20 de abril, Corre, porque no sé si todavía hay vagas. Vagas, ¿no? vagas, no, vagas debe haber todavía. David, pone ahí en la edición vagas igual cupos. Cupos, lugares, claro, porque vagas en Brasil se dice así. Pero vagas tal vez hay, no sé, vamos. No sé, espero que no. Espero que... Pero eso nunca se me va, ¿viste? Hay unas Sí, cosas en sí. portugués que no salen de mi vocabulario. Totalmente. Y bueno, y esta semana que está saliendo este episodio, este Viernes Santo, es una semana súper especial para nosotros como cristianos, Sí. ¿no? Es como la base de nuestra fe, que es recordar que Jesucristo resucitó, Sí. que Él murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos y nos dio a través de su gracia una esperanza que nunca defrauda, nos dio nueva vida en Él, vida eterna. Ujú. Es la semana más importante de nuestra fe. Sí, tal cual. Es la base de nuestra fe, como dijiste, ¿no? Claro. Y por eso, esta semana como iglesia, como caudal de vida, no sé qué es lo que están haciendo en tu iglesia como especial. Todas las iglesias se preparan de una forma distinta Sí. y eso es hermoso. Esta semana nosotros siempre dedicamos a una semana de evangelismo a full. Ujú. Y hemos salido en los primeros días de la semana y lo estamos haciendo en toda la semana completa. Y estamos viendo mucho fruto, mucho resultado Sí. de salir a predicar el evangelio. Sí, muchas personas que aceptaron a Jesús cada día es un número que impresiona, la verdad. Total. Y eso muestra que realmente las personas están sedientas, están esperando que alguien vaya por ellas, ¿no? De hecho, estamos usando algo que es un material muy especial toda esta semana, Sí. que muchos nos pidieron y generosamente lo pudimos entregar porque es el corazón de nuestra iglesia Ujú. y está siendo súper efectivo. O sea, de hecho, ahora voy a mostrar qué es lo que es, pero hay que después buscarlo, pero bueno, después lo buscamos. Pero de hecho, hay un pastor amigo que me dijo, me parece completamente contraintuitivo que des eso y que la gente te escuche y se convierta. Claro, en una sociedad que es todo rápido, todo urgente, me dice Sí. contraintuitivo, es como va contra la naturaleza de hoy en día, pero el mensaje del evangelio no tiene competencia. No. Así que David, porfa, tráeme el diario ahí que nos olvidamos de agarrar. Y mirá, hicimos este diario que dice, hombre inocente muere con tan solo 33 años. ¿No? Y sale la imagen del Jesús de The Chosen, nuestra pastora Ale, que ahí cuenta toda la historia. Al final dice acá, Él está vivo. Y en la parte de atrás contamos milagros de diferentes personas que experimentaron a Jesús. Está el milagro de nuestro pastor Pedro, Sí. es una historia de milagros. Y luego la vida de Tiago, que fue un milagro increíble para nuestra iglesia. De Abigail y de Carlos y Noelia con su hija Cielo, su hijita hermosa, Sí. que también fue un milagro para nosotros. ¿No, Sí, amor? hermoso. O sea, no hay como las personas que están necesitando de algo, porque todos los que están alejados de Cristo necesitan, tienen un Totalmente. vacío. Y cuando ven historias, escuchan historias de Ujú. personas que pudieron llenarse de algo sobrenatural, también quieren eso, ¿no? También quieren recibir de lo mismo. Y es lo que ha pasado esta semana. No, mira, de hecho, mira, perdón, David, te doy.
El primer día, 31 personas aceptaron a Jesús en las calles. Wow, El segundo día, tremendo. 29 aceptaron a Jesús en las calles y 46 en 2 comisarías distintas. Wow. Un equipo de 3 hombres a 2 comisarías y Wow, avivamiento. increíble. El día miércoles fue tremendo porque 44 personas aceptaron a Ajá. Jesús en las calles. Como Ujú. que el número va subiendo. Y bueno, estamos grabando esto hoy jueves, ¿no? Sí. Y hoy vamos a salir. Hoy yo de hecho me voy a sumar con el equipo. Esperemos ahí que el Señor nos use también. Sí. Y seguimos así hasta el sábado. Sí. Pero bueno, con toda esta semana que está pasando dijimos que vamos a hablar en el podcast. Entonces en el podcast el tema es cómo hablar de Jesús a mis amigos. Sí. Es que de eso se trata. Sí. Compartir el mensaje del Evangelio. Es ¿Cómo el- hablar de Jesús a mis amigos? Es el llamado que todos tenemos como discípulos de Cristo. Total. No el llamado Entonces, general que y- tenemos. Y cuando estábamos pensando juntos qué compartir en este podcast, lo primero que coincidimos así de forma instantánea, que lo primero para hablar de Jesús a nuestros amigos es ser. Ujú. Ser. O sea, muchas veces yo veo que está muy bien esto igual, pero nos preparamos para hablarle a alguien de Jesús. Y obviamente hacemos una oración especial, nos preparamos diciendo, bueno, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? Seguramente a vos estará pasado. ¿Cómo voy a hablarle de Jesús? ¿En qué momento? Pero en vez de solo prepararte para hablar, prepárate todos los días de tu vida para ser, Ser, ¿no? tal cual. Para ser esa persona que habla de Cristo. Sí, porque tu vida puede ser el primer contacto con la Biblia que una persona va a tener. Ujú. Si vos sos lo que la Biblia dice que sos, si vos seguís lo que la Biblia dice, tu forma de vivir, tu forma de expresarse, todo lo que hagas va a estar, ¿cómo se dice?, conectado a la verdad. Tal. Y entonces tu mensaje va a ser tu propia vida. De hecho, Pablo dice en 2 Corintios que somos como cartas vivas, Amén. escritas por el Espíritu Santo de Dios. Ujú. Entonces tenemos que ser antes de intentar hablar. Porque si tu forma de hablar, si tu mensaje no está conectado con tu forma de actuar, Ujú. quizás tu mensaje no va a tener el impacto que te gustaría. Quizás las personas no van a ver esa, ¿cómo se dice? Esa conexión Esa entre quién conexión. sos y lo que decís. Tal cual. ¿No? Porque si algo que vemos es que la gente está cansada de promesas vacías. Totalmente. Están hartos de que le digan, no, yo voy a hacer esto por vos y después nunca lo hacen. Entonces ellos quieren verte a vos y ver que realmente lo que hablas lo vivís. Ujú, Ahora, esto no significa obviamente ser perfectos, ujú. porque nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros Sí. errores, nuestros fracasos, pero el tema en esto de ser está, creo que la clave está en cómo actuamos frente a nuestros errores. Sí. Y ahí es donde la gente más reconoce que somos diferentes. Ujú, ¿Somos rápidos en perdonar o guardamos mucho tiempo rencor? ujú. Si Dios es rápido en perdonar, ¿no? Ujú. Si Él es rápido para la misericordia, entonces nosotros tenemos que imitarlos a Él. ¿Somos rápidos en reconocer cuando fallamos? ¿O somos orgullosos diciendo yo no me equivoco? Yo no. Entonces, claro, somos rápidos en decir, hey, pará, me la mandé. Sí. Y cuando la gente ve eso, nosotros ve algo distinto, algo diferente a lo que este mundo vive, ¿no? Ujú. Sí, las personas, la verdad que uno cuando dice que es cristiano, Sí. es loco, pero ya hay una predisposición de la persona que está del otro lado de analizarte, de estar prestando atención cómo vas a actuar frente a ciertas situaciones. Y de querer pincharte, ¿no? A ver Y si de te la querer mandás. pincharte, sí, a ver qué va a decir, Sí, cómo va a sí, sí, sí. reaccionar. Y estas son las oportunidades que tenemos de realmente mostrar que somos diferentes. Y como dijo Leo, a veces nos vamos a equivocar, ¿no? Total. Y la gran diferencia es volver atrás y decir, perdón, me equivoqué, no debería haberlo hecho, o no te preocupes, yo te perdono, porque tiene que ser un camino de ida y vuelta, ¿no? De Claro. perdonar y de pedir perdón también. Total. Entonces todo eso revela que realmente vivimos algo diferente. Ujú. Porque realmente, desafortunadamente, muchas veces el evangelio ha sido, ¿cómo puedo decir? Mal presentado. Mal presentado por personas que dicen y no hacen. Que dicen algo y hacen algo completamente distinto de eso. Sí. Y eso ya sabemos, ¿no? Porque muchas veces la primera
respuesta de alguien que te escucha hablar de Jesús es, no, pero los evangelistas, como dicen. Los evangelistas dicen, sí. Los evangelistas tienen la fama de hacer eso, de ser así, ser asado. ¿Y cómo sos vos? Entonces, esta es la oportunidad de mostrar, mira, realmente hay personas que no viven el evangelio que predicamos, ¿no? Que dicen, pero no hacen. Pero hay otros que no son así. Y yo quiero mostrar que soy diferente, ¿no? Total, y que nos pueda pasar en nuestra vida, como se hablaba de Pedro y de Juan en Hechos capítulo 4. Uh-huh. En Hechos capítulo 4, ¿cuál es el contexto de esa historia? Es que Pedro y Juan habían orado por un lisiado que estaba en la puerta del templo y ese lisiado se levantó. Entonces la gente y todo el mundo estaba como, ¿qué pasó acá? Sí. Estaba cambiando todo el sistema. Y los gobernantes de la época se habrán frustrado bastante porque todo eso lo habían vivido ya antes con Jesús. Habían crucificado a Jesús, habían pensado que el tema ya había terminado, Uh-huh. pero claro, Jesús resucitó, envió al Espíritu Santo, Él está en y con nosotros ahora. Entonces Pedro y Juan fueron y sanaron a ese lisiado. Uh-huh. Y cuando lo sanaron, dice que los gobernantes lo llevaron para que den explicaciones. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Por qué revolucionan la ciudad? ¿Por qué hacen estas cosas? Y dice que al ver la osadía con que Pedro y Juan hablaron, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados de Pedro y Juan y reconocieron que habían estado con Jesús. Mm. O sea, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Ellos vieron que Pedro y Juan no eran perfectos. Le faltaba estudios, le faltaba preparación. Pero que había algo en su interior que les daba valentía, que es el Espíritu Santo en nosotros que nos empodera. Uh-huh. Entonces se asombraron, ¿por qué? Porque reconocieron, hey, Jesús cambió su vida. Uh-huh. Jesús cambió su historia. Uh-huh. Y de la misma forma nosotros, si nos preparamos para hacer, luego cuando llegue el momento de hablar, la gente se va a asombrar. Sí. ¿Por qué? Porque la Totalmente. Biblia dice que el Espíritu nos va a traer a memoria a nuestro espíritu qué decir en esos momentos. Ajá. Ahora, el Espíritu solo nos puede traer a memoria lo que ya hemos escuchado y recibido. Sí. Muy Si bueno. nunca nos preparamos en lo interior, si nunca dedicamos tiempo a realmente ser lo que decimos hablar, ¿qué nos va a traer a memoria? La pavada que escuchaste el otro día. No, y también porque la palabra tiene que venir acompañada de vida, Total. ¿no? Y nada es tan poderoso como un testimonio. Ser un testimonio vivo de lo que la palabra hizo en vos. Porque la palabra dicha a alguien que no tiene el Espíritu Santo para que la interprete a él, no va a entenderla. Pero cuando vos decís lo que la palabra hizo en vos, es diferente. Oh, eso cambia todo. Sí. Así que primero prepárate para hacer, no te prepares tanto para hablar. Prepárate también para hablar, pero pero principalmente para ser. eso, amor, muy bien. Yo le estaba pifiando ahí. Excelente. No, está bien. Lo segundo, que cómo hablarle a mis amigos de Jesús, es algo tan simple como escuchar. Tan difícil. Tan difícil en nuestra generación, ¿no? En esa era en la cual vivimos, donde todos están llenos de cosas y todo viene rápido y es difícil parar y escuchar. Y además, sumando a eso, nosotros que cargamos ese mensaje, que tenemos esa convicción, queremos, a veces con buenas intenciones, ¿no? Hablar de Jesús y no escuchar al otro y luego refutar lo que el otro está diciendo con no, eso no es la verdad. Y por más que sepamos que Jesús es la verdad, a veces la otra persona está necesitando simplemente hablar. Uh-huh. No está necesitando liberar sus cargas y escuchemos a las personas. De hecho, hay un versículo en Filipenses 2:4 que dice que nosotros debemos no solo interesarnos o velar por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Buenísimo. Y si seguido a eso habla de Jesús, debemos ser como Jesús, que se humilló, que no Sí. tomó Hablamos de eso en el último capítulo, ¿no? Nuestra actitud debe ser como la de Como Cristo. la de Cristo, Jesús. ¿no? Que se rebajó. Y cómo es difícil para nosotros
escuchar al otro que dice algo que contradice lo que nosotros tenemos para decir. Pero muchas veces en mis experiencias de hablar con amigos, con compañeros de trabajo sobre Cristo, para empezar la conversación siempre preguntaba, ¿qué es lo que crees vos? ¿Vos crees en Dios? ¿Crees en algo? ¿Crees en alguna fuerza, alguna energía? Y dejo a la persona hablar lo que quieras, para que yo después tenga la apertura de decir, y yo creo en algo un poco diferente de lo que crees vos, pero creo en Cristo, que Cristo como Hijo de Dios vino, y bueno, no sabemos la historia. Buenísimo. Pero eso da una apertura también para que la persona después te escuche. Y no solo escuchar lo que la persona dice, sino también desarrollar a través de la escucha, que eso con la práctica se desarrolla, el hecho de escuchar la necesidad. Sí. Escuchar la necesidad que hay detrás de esa persona. Ajá. Que muchas veces no lo hacemos. Pero la Biblia nos muestra en la historia de Jesús que Jesús sentía compasión y luego hacía cosas. Sí. Son un montón los milagros de Jesús que nacen de un sentimiento de compasión. ¿No? Y ese sentimiento de compasión, ¿cómo nacía en Jesús? Porque él conocía la realidad de la gente. Muchas veces el Espíritu Santo se lo revelaba o él mismo preguntaba. Entonces nosotros debemos caminar de esa misma forma. O sea, la compasión es como una llave que abre una puerta para que podamos predicar el Evangelio de forma efectiva. Sí. Si la compasión era la llave que abría que Jesús haga un milagro en muchas personas, ¿por qué? Porque ese sentimiento los llevaba a hacer algo. ¿Cuánto más nosotros debemos escuchar la necesidad para sentir compasión? Sí, ¿no? totalmente. Sin juzgar, sin condenar, para luego de escuchar lo que la persona vive y escuchar la necesidad que está detrás, ahí sí, liberar una palabra que el Espíritu Santo luego la conduzca a la persona al arrepentimiento, a la paz con Dios. Sí, algo que siempre digo a nuestro equipo de alabanza, ¿no? Por ejemplo, es que ¿cómo vamos a ministrar a las personas si no sabemos qué están pasando? ¿Qué están viviendo? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su necesidad? Porque a veces queremos ministrar según nuestra necesidad, según lo que nosotros recibimos o según lo que nosotros estamos necesitando. Y a veces las personas que están del otro lado están necesitando algo diferente de vos. Total. Entonces, escuchar, estar con las personas es desarrollar ese sentimiento de compasión. Tipo, para eso nunca había pensado que las personas pudieran estar pasando por eso. ¿Por qué? Porque mi realidad es otra. Entonces, cuando tenemos un oído atento para oír el corazón, el dolor, la necesidad del otro, entonces podemos tener la compasión, que es mirar a la persona. Quizás vos no vas a sentir lo mismo que ella, pero hay una respuesta para eso. Yo sé que en Jesús tenemos la sanidad, tenemos la respuesta, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, como dijo Leo, vas a tener la respuesta adecuada a lo que la persona está necesitando. Y hay algo que me pasó el último viernes, es que fui a una nueva barbería. ¿No? Fui a un lugar distinto al que a Leo le suelo gusta probar barbería. Me gusta ir. Fui a una nueva barbería y comenzamos a charlar. Vi que en su mate tenía stickers de Boca. Empezamos a hablar de Boquita. Un poco cómo está el equipo, todo. Y en un momento la charla se volvió tan copada, la verdad, que él agarra y me dice, che, ¿y vos qué haces? Bueno, le digo, yo soy licenciado en Administración de Recursos Humanos y soy pastor de una iglesia. ¡Pum! Mirá vos. Sí, mi prima es evangelista. Me dice. Ok, bien. Sí, ella está full siempre ahí en la iglesia. Sí, le digo, nosotros tenemos que coordinar varias cosas. Imagínate que somos un montón de voluntarios sirviendo. Los sábados salimos y le conté todo lo que hacemos de acción social en la iglesia. Los domingos tenemos las reuniones, después en la semana todos los grupos, los equipos. Bueno, le conté un poquito. Sí, mi prima es evangelista y hace lo mismo. Está full en la iglesia todo el tiempo. Entonces yo cuando, bueno, ¿y qué es lo que hace? Contame. Me empezó a contar, le digo, bien. Y ahí le hice una pregunta clave que me salió justo. Le digo, ¿y cómo la ves a tu prima? No, está excelente. Gloria a Dios. Le digo, bien. Gloria a Dios por la prima que está excelente. Menos mal, le digo. Bueno,
Mirá, qué bueno. Sí, sí, está full, me dice. También creo que está medio saliendo con un hijo de un pastor, me dice. Bueno, está bien, ya no me metí ahí, ok, bueno, está bien. Mirá, qué bueno. No Sí, hablo por los hijos de no, no, pastora. yo no hablo por el gremio. Pero después, viste, agarra y me dice, y mi otro primo también se hizo evangelista hace poco. Ah, mira vos. Digo, sí, sí, porque él fue toda la vida celíaco. Mira. Pero en la pandemia, de repente no tenía más celiaquía. ¿Cómo que no tenía más? Le digo. Claro, me dice. Él vino un día, yo le estaba preparando comida en la pandemia distinta para él, porque yo lo había visto, cómo él se ponía mal, y Claro. cómo se le hinchaba el cuerpo, y cómo le pasaba todo cuando él comía cosas contaminadas. Ni el cuchillo podíamos usar, pero vino un día y le pregunté qué es lo que quería comer. Me dice, no, no, yo como con vos, me dijo, como pan con vos. ¿Pero cómo? No, es que Dios me sanó. Wow. Qué lindo. Y el chico me decía, yo no lo podía creer. Y yo lo vi, dice, yo vi que él no podía antes. Digo, es que sí, le digo, es real. Lo que vivimos es real. Ajá. Y entonces ahí arranqué a contarle toda la historia del Ahí accidente. fue la apertura. No, ahí arranqué la historia del accidente de mi papá, cómo Dios sanó a mi papá de cáncer, lo que Dios hizo en mi vida. Entonces yo lo que terminé diciéndole es, Cristo cambió mi historia y por eso yo vivo para servirlo en la iglesia. Ajá. Cristo cambió mi vida para siempre. Sí, igual me dice, yo tengo algunas preguntas sin respuesta, la verdad. Y me arranca a decir algunas cosas, se me dio el pie con lo que él me decía, que no viene al caso, a que yo le diga, por ejemplo, bueno, pero yo veo que vos sos una persona que te gusta leer. Digo, ¿vos creés lo que estudiaste en el colegio sobre Platón y Aristóteles? Ajá. Platón, Aristóteles, escritores muy, muy antiguos de la Sí. cultura griega. Sí, sí, me lo enseñaron y es algo real. Claro, bueno, la Biblia tiene mucha más fiabilidad en cuanto a los escritos que lo de Platón y Aristóteles que enseñan en todos lados. Ujú. Si vos comparás los dos métodos, que es la cantidad de copias que se encuentran y la diferencia de años entre que fue escrito y el escrito fue encontrado, la Biblia supera ampliamente la fiabilidad de los textos de Platón y Aristóteles. Ajá. Ahora imagínate, podemos comprobar que es real en la historia de tu primo, en la historia de mi papá, que es real a través de los escritos que se han encontrado. Cristo cambia nuestra vida. Ujú. Sí. Sí, puede ser, me dice, puede ser. Y después me cambió el tema y ya, viste, él no quiso seguir con el tema. Sí. El remate sería increíble, que se armó una reunión de avivamiento en la barbería y todo. Y lo podría decir así, pero no fue así, no te voy a mentir. Sí. Pero Pero cuando- la semilla Pero la tú. semilla fue sembrada. Sí. Y cuando terminó le dije, porque era una barbería en otra zona, porque Gaby se tenía que hacer estudios ese día. Entonces, bueno, estábamos con todo eso en una barbería en otro lugar, no cerca de donde estamos nosotros. Entonces le digo, mira, conozco esta iglesia cerca de acá de donde vos estás. Yo te dejo este Instagram, mira, buscarlo en tu celular. Se lo dejé en las búsquedas ahí. ¿No? Vos el domingo podés ir ahí, si querés. La iglesia de unos amigos ahí en Capital, en pleno centro. Ajá. Digo, vos podés ir a esa iglesia este domingo. Ajá. Sí. Ya está. Por ahí va, por ahí no va. No sé. Bueno, y algo, ¿no?, que podemos sumar a eso que está diciendo es que Sí. nosotros sabemos que tenemos una iglesia que está en la Gran Buenos Aires, no está en Capital. Y bueno, Claro. vos justo estás en Capital y bueno, quizás el chico no iba a venir hasta San Miguel, que es donde estamos nosotros, ¿no? Ujú. Porque es lejos. Pero no tuviste ese egoísmo de no, tenés que ir a mi iglesia, porque no se trata de eso. Claro. No, sino de presentar a Cristo y de Ujú. andar a una iglesia, buscar a Cristo donde quiera que sea, una iglesia confiable, obviamente, Sí, sí, tuvo sí. bueno que pudiste recomendar, pero eso de entender que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos trabajando para un reino eterno que no se trata de nuestro reino de cultura, no, sino se trata de predicar el evangelio, ¿no? Por eso primero, ¿cómo hablar de Jesús a mis amigos? Primero tenés que prepararte para hacer. Segundo, tenés que escuchar la necesidad. Y por último, ahora sí, hablar. Sí, Y hablar me refiero a presentar a Cristo sin temor. sí. Presentar a Cristo sin miedo. Jesús no te va a defraudar. Abrí tu boca y Él te va a respaldar realmente. Sí. Sí, y entender que aunque la persona no te escuche, no te quiere escuchar o de hecho te rechace de cierta forma, no tienes que avergonzarte porque seguramente lo hiciste con la intención de amar.
Y nunca fallas cuando amas. Buenísimo. Aunque no tengas la respuesta que esperes. Quisiera compartir un versículo que está en Romanos 1:16, que es muy conocido. Sí. Y dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces no te avergüences, no tengas miedo, porque como dijimos antes, ¿no? Si tu vida está alineada con tu mensaje, eso es poderoso. Entonces viene el Espíritu Santo, porque es obra del Espíritu Santo, a convencer a esta persona. Quizás la persona no está entendiendo mucho qué está diciendo. Porque eso pasa también cuando vamos a hablar de Jesús. Intentamos naturalizar el mensaje porque pensamos que la persona no va a entender. Y de hecho, a veces no está entendiendo literalmente cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Qué es el poder de Dios? ¿No? ¿Vino a salvarme de qué? Pero mientras escucha, la persona muchas veces está sintiendo en su interior algo que se mueve. Y eso es el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Nos toca ir y predicar, pero el Señor es quien hace la obra. Y algo que es un tip, un consejo clave para que te acostumbres a hacerlo y luego te sea más fácil hablar con gente no cristiana de Jesús, es acostumbrarte a hablar con tus amigos cristianos de Jesús. Sí. Yo siento que nuestra generación tiene la costumbre de hablar mucho con amigos cristianos de la iglesia. Uh-huh. Pero hablar de la iglesia no es hablar de Jesús. ¿Qué me refiero con hablar de la iglesia? Lo que pasó en la iglesia, lo que pasó en una reunión, lo que le pasó a una persona. Ahí entra el chisme ya un poquito. Uh-huh. Lo que le pasó en tal lugar o en tal otro lugar, o lo que está haciendo tal o tal otro evento, que son cosas muy lindas. Sí. Pero acostumbrate a hablar de Jesús, a hablar lo que la palabra dice, Uh-huh. hablar lo que Jesús está haciendo en tu corazón. Uh-huh. Cómo fuiste confrontado con una palabra de Dios que leíste en tu intimidad. Sí. Y tráelo a la mesa con tus amigos cristianos. Entonces para vos se va a volver tan natural hablar de Jesús que cuando estés frente a otra persona vas a repetir lo que has hablado. Sí. Vas a hablar de Jesús. Escucha contenido que hable de Jesús. Sí. No solo que hable de cómo liderar mejor o cómo hacer mejor las cosas en la iglesia. No, escucha contenido que hable de Jesús. Uh-huh. Porque es tremendo cómo lo que escuchamos y recibimos y contemplamos tiene el poder de afectar luego la manera en la que hablamos. Sí. Por ejemplo, hay muchos chicos acá en Argentina que escuchan programas de streaming que son muy divertidos. No me refiero a los cristianos, sino a los que no hablan de Cristo, a los que están por fuera de la fe. Y luego se nota que terminan hablando igual o muy parecido a esas personas famosas del medio audiovisual conocido cristiano argentino. ¿Y qué pasaría si escuchamos mucho lo que Jesús habla? Uh-huh. Terminaríamos hablando como Él también. Sí, totalmente. ¿No? Entonces eso es importante, amor. Sí. Me acuerdo una vez que me pasó en un lugar donde trabajé y tenía una compañera que era cristiana y otra que no era. Y hablando con esa compañera cristiana, mientras trabajábamos, íbamos charlando, y le estaba contando lo que yo estaba haciendo en mi vida, realmente un testimonio de lo que yo estaba pasando. Y me acuerdo que realmente no era algo, no era un milagro, no era una respuesta de Dios, sino al revés, era un desierto. Yo estaba pasando quizás por el peor desierto que ya viví hasta hoy. Y le estaba compartiendo, hablando abiertamente, sabiendo que mi otra compañera estaba escuchando. Y mientras charlábamos, esa otra compañera que no conocía a Cristo dijo, ¿de qué están hablando? No, estoy hablando de mi vida con Dios y etcétera. Y ella, yo soy de tal religión, suelo practicar tales cosas, pero ¿podría ir un día en tu iglesia? O sea, no estaba hablando de los milagros que Jesús hace, no estaba hablando de las provisiones, sino que estaba hablando de un tiempo difícil, pero que sabía que Dios estaba haciendo algo en mi interior y eso despertó algo en ella. Y de hecho, después, haciendo corta la historia, ella fue a mi iglesia, se convirtió, cambió completamente su vida. Y literal, yo nunca tuve que decirle, mira, vos tenés que dejar de hacer tal cosa y tal cosa, porque ella
por su experiencia que estaba teniendo con el Espíritu Santo, empezó a cambiar y dejar de hacer cosas que ella sabía en su interior que estaban mal. Buenísimo. Y hasta hoy, gracias a Dios, está en la iglesia, está casada, ya tiene una hijita. Pero cómo el mensaje es poderoso. Sí, amor, es maravilloso el ejemplo que das, porque esto me lleva a pensar con cuánta libertad las personas que no creen en Cristo hablan de su espiritualidad. Sí. Ellos hablan de la fuerza, de la energía, esto, el otro, no porque sentí, porque me hicieron tal trabajo, tal otra cosa. Y te ofrecen, de hecho, tipo, ¿por qué no Claro. hacerlo vos? No sé qué. Y nosotros a veces como cristianos, viste, temerosos, no queriendo expresar, no queriendo hablar las cosas normales. No, Ajá. habla con naturalidad porque el evangelio es poder de Dios. Sí. Habla de lo que Dios hizo en tu vida, no tengas temor de hacerlo, Ajá. no tengas temor de expresarlo, cómo Él se está moviendo a tu favor, Sí. porque el Espíritu Santo te va a respaldar. Sí, hacer de lo sobrenatural de Dios algo natural en tu vida. Sí. Traer el cielo a la tierra, hablar de Jesús como realmente tu mejor amigo, como una persona que está a tu lado y vivís con él día a día. Una vez que estábamos con un amigo Sí. y tiene un otro trabajo ministerial, etc. Y nos estábamos comentando que él hacía su reunión más chiquita para los nuevos convertidos, ¿no? Ujú. Y por eso era muy cuidadoso con las canciones que cantaban, etcétera, y con el mensaje. Y por más que obviamente súper entiendo su punto de vista, le dije, pero sabes que a veces queremos naturalizar tanto lo que Dios hace, que no damos espacio al sobrenatural de Dios. Y muchas veces la persona que no conoce a Dios realmente no va a entender lo que estamos diciendo. Pero es el espíritu en el cual estamos actuando y el espíritu que está fluyendo a través de las canciones, las palabras que hablamos, que va a presentar a Dios a esa Y persona, a convencer a la a persona. convencer a esa persona, que va a tocar su corazón. Y como dije, quizás no va a estar entendiendo nada, pero va a sentir algo. ¿Cuántas veces, no? Personas vienen a la iglesia o están en un ambiente donde estamos y mientras hablas de Jesús, la persona tiene ganas de llorar o de hecho empieza a llorar y dice, no sé qué estoy sintiendo, pero algo tocó mi corazón. Sí. Y eso es el Espíritu Santo, algo que las palabras no pueden explicar, no podemos explicar lo que el Espíritu Santo hace, pero debemos creer que Él está obrando mientras hacemos nuestra parte. Totalmente, amor. Y ahí sé que también hay muchos líderes de otras iglesias, pastores de jóvenes que nos siguen Uh-huh. y por ahí tienen que diagramar sus reuniones y muchas veces piensan de esta manera, ¿no? Como, che, voy a hacer esta reunión para que el nuevo la entienda. Pero algo que hemos descubierto con el paso de los años, ya son 10 años sirviendo en el Ministerio de Jóvenes, es que cuando organizamos una reunión, algo que nos ha funcionado y nos funciona mucho hoy, es iniciar desde lo más entendible hasta luego dejar que el Señor siempre haga lo que quiera. Uh-huh. En nuestro corazón siempre está dejar que el Espíritu Santo se mueva como se quiera mover. Uh-huh. Pero ¿qué hacemos? Por ahí las primeras canciones que elegimos son con un lenguaje más entendible, más natural. Por ahí cuando cantamos una canción que menciona los nombres de Dios, ponemos entre paréntesis en las letras lo que cada nombre de Dios significa. Cuestión de ir haciendo ese mensaje que conecte con la realidad, porque tampoco podemos estar fuera de la realidad. Claro. ¿Pero qué? Pero que inicie desde un lugar que me conecta para luego llevar a la persona a lo que tenemos, que es el evangelio, que es poder de Dios. Sí. Y ahí dejar que fluya con poder, que pase lo que tenga que pasar, pedirle al Señor que se mueva en libertad, pero Sí. abrir la puerta desde lo más sencillo hasta lo más profundo. Uh-huh. Y eso nos ha dado mucho resultado, la verdad. Sí. Algo práctico, algo que no es algo que está en la Biblia escrito que tiene que ser así. Sí. No, algo que hoy usamos y que hoy nos sirve Uh-huh. y que creo que puede servirle a muchos también que nos miran a la distancia. ¿Qué es lo que nos dice amor segunda de Timoteo 4:2? Dice, predica la palabra. Sí, Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. totalmente. Eso es importante, ¿no? Ujú. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Entonces creo que es tiempo de nosotros como iglesia despertar de nuevo para
para evangelizar, para hablar de Cristo, entendiendo que hay personas que están clamando muchas veces en silencio por ayuda y entender realmente que nuestra vida en esta tierra es pasajera. ¿No? Nuestra vida es un soplo. No sabemos el día que dejaremos de vivir, pero tenemos que tener esa seguridad y predicar sobre la vida eterna en Dios, que fuimos creados para algo que está más allá de este plano en que hoy vivimos. Buenísimo. Y para cerrar, quisiera terminar con un versículo de Juan 4:35, que es muy fuerte, cuando Jesús dice: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Es buenísimo porque ese versículo resume los 3 puntos que te quisimos hablar. Ajá. Yo asocio mucho el despierten al prepararnos para hacer. Sí. Despertar en nuestro interior. Despierten y miren a su alrededor. O sea, escuchen la necesidad. Ajá. Vean lo que la gente está sufriendo, que el Espíritu Santo te haga sensible a la necesidad de la gente. Y por último, hablen, porque los campos ya están listos. Ya Abran están su listos. boca y el Señor nos va a respaldar. Amén. Bueno, amor, creo que ha sido un hermoso episodio. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Yo también. Che, Dios te bendiga mucho y recordá la noticia que sale en estos días. No te pierdas de ser parte de todo lo que hacemos como cultura Sí. y habla de Jesús a tus amigos porque Jesús nunca falla. Amén. Chau, chau. Nos vemos. Chao.